Buen día, hermanos, les habla Marco Romero, les bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Aquí continuamos en la segunda parte del tema honra a tus pastores o honra a los pastores. Estábamos hablando de las características de tales y aquí quedamos en que gobierne bien su casa. El que no gobierna bien su casa no podrá gobernar la casa de Dios. Bueno, un pastor debe ser el sacerdote de su casa, debe ser la autoridad que debe ser la autoridad que Dios le confirió. Pero él debe asumir su rol de líder. La palabra dice que las mujeres deben estar sujetas a que él debe ser el proveedor, que él debe amar a las mujeres como Cristo amó su iglesia, que él debe amar a su mujer como su propio cuerpo, que la mujer debe estar sujeta a él, que la mujer debe honrarlo, que la mujer debe respetarlo, que los hijos deben estar sujetos a los padres. Para que una casa esté bien gobernada, cada quien debe asumir su rol que lo tipifican las Sagradas Escrituras. No neófito, bueno, una persona no neófita es una persona en el ámbito espiritual, es una persona recién convertida, que por ende no tiene la suficiente madurez espiritual para ejercer tan, tan delicada responsabilidad, pues. De buen testimonio los creyentes, para que no caigan en descrédito y lazo del diablo. Hubo una historia de un pastor que le transfirieron a una ciudad. A los días de ser instalado se subió en un bus y el chofer adrede le dio una moneda de más. El pastor, al darse cuenta, entró en un dilema que si le devolvía o no la moneda. Por un lado pensaba que si se la quedaba, quien perdería sería la empresa de transporte, la cual tenía mucho dinero y ello no le iba a representar un perjuicio económico. Por otro lado, si lo devolvía, obedecía a Dios y soportaba la tentación. Al fin de cuentas, el chofer decidió devolver la moneda. Entonces el pastor decidió devolver la moneda. Entonces el chofer le dijo: yo sé quién es usted, yo sé que usted es el nuevo pastor y por eso le puse esa prueba, porque yo estoy dudoso en congregarme, porque no creo mucho en los cristianos, porque he sabido de malos testimonios, pero usted me acaba de demostrar que no todos son iguales. Al final el pastor, cuando se bajó, le dijo a Dios: Dios, perdóname, porque por una moneda de broma entrego una oveja tuya al infierno. Ok, ahora la pregunta sería: ¿por qué debemos honrar a los pastores? Y hay dos razones fundamentales. En primer término, porque Dios nos los demanda, nos exhorta en su palabra que ello sea así. Veamos Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. La palabra aquí que se utiliza para partícipe es en realidad la palabra griega koinoneo, que quiere decir compartir. Ahora si lo leemos nuevamente, haciendo la sustitución, así reza: el que es enseñado en la palabra, comparta de toda cosa buena al que lo instruye. Si Dios nos ha bendecido a nosotros por un lado materialmente, y paralelamente estamos siendo bendecidos de parte de nuestros pastores espiritualmente, poco sería si compartimos nuestros bienes materiales para la manutención de estos. Como dice el principio, debemos dar por gracia lo que Dios nos da por gracia. Primera de Timoteo 5:17. Así reza: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Esto tiene que ver con la remuneración económica que los pastores merecen, no por el título que representan, sino por el loable trabajo, el esforzado trabajo que ellos llevan a cabo. El versículo 18 de ese mismo pasaje dice, que también viene de Deuteronomio, dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo también dice aquí, inspirado por el Espíritu Santo, dice en 1 Corintios 9:11, dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si sembráramos entre vosotros lo material, lo cual no tiene comparación. Lo material es perecedero, es corruptible. Lo espiritual es para siempre, es eterno, es incorruptible. Primera de Corintios 9:14 dice: los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Calvino dijo una vez: es tal la ingratitud del mundo que muy poco se preocupa por el sostenimiento de los ministros de la palabra, y el enemigo se esfuerza en privar a la iglesia de instrucción, horrorizando a muchos por el terror a la pobreza y al hambre, para que se abstengan de llevar esa carga. Hebreos 13:17 también complementa: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos,
porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Primera de Tesalonicenses 5, el 12 al 13 también señala: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La obediencia y servicio, sujeción y el bendecir a los que están en autoridad debe ser algo voluntario, no debe ser algo que sea impositivo, producto de la práctica del amor y la humildad, como dice la palabra, no procurando el bien propio, sino el del prójimo, ¿no? Como dice la regla de oro, ¿no? Poniéndose en el lugar de los demás, tratando a los demás como queremos ser tratados. El enemigo se place en provocar muchas divisiones y sobre todo tentar a las personas. Él actúa en dos lugares de preferencia: el que ya está vencido, en la familia y en las iglesias. Y principalmente los ataques a veces van dirigidos al que lleva la carga espiritual, que es el pastor, originando envidias, celos, contiendas, críticas. Hay que ser muy cuidadoso de eso. En segundo término, ¿por qué honramos a nuestros pastores? Y es como por gratitud, es una muestra de agradecimiento por todos los beneficios y prerrogativas que se derivan de la relación oveja-pastor. Y veamos cuáles serían esos beneficios. Veamos aquí. Bueno, primeramente porque podemos disfrutar del deleite de un lugar donde congregarnos, de una iglesia liderizada por un pastor, al cual debemos someternos y respetar ese liderazgo. Y porque el llamado lo hace Dios a una persona. Definitivamente todo proviene de Dios y todo obedece gracias a Dios, o sea, la compasión de Dios, el amor de Dios, la provisión de Dios, pero Dios le hace un llamado a una persona. Y hay que darle crédito a esa persona que obedece ese llamado, porque si esa persona no obedeciese ese llamado, seguramente Dios buscase a otra. Pero esa persona que asume ese rol, gracias a ella ser obediente, es que se constituye una congregación y podemos nosotros cumplir ese mandato, ese llamado que nos dice la palabra de congregarnos. ¿Cuál es otro motivo? ¿Cuál es otro de los beneficios de esa relación? Bueno, que podemos oír un mensaje que proviene directamente de Dios. Porque los pastores, cuando tienen intimidad con Dios en oración, Dios les da un mensaje para que se lo transmitan a la grey, a las ovejas. Veamos como dice aquí Jeremías 23:22. Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El pastor también contribuye en el crecimiento, en el conocimiento de la doctrina. Como le dije anteriormente, que 2 dice: antes bien, crecer en el conocimiento y en la gracia. Es un mandato al cual estamos llamados, de crecer en el conocimiento, de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero es por medio de ese pastor. Claro, ese conocimiento lo podemos adquirir si tenemos una vinculación directamente por la palabra con la lectura y análisis de esta. Pero también en las predicaciones, los pastores son los que nos dan esos conocimientos, esos principios que debemos de utilizar para vivir una vida conforme al diseño de Dios. Ese conocimiento que también emana de Dios, una de las razones fundamentales es para formarnos un carácter, ¿no? Es para irnos transformando, renovándonos, llevándonos al perfil que Dios quiere de nosotros. Ese es el plan de Dios, llevarnos de un lugar a la excelencia, a la perfección. Entendida una perfección de que vamos a seguir siendo pecadores, pero el pecado no va a reinar en nosotros, el pecado se va a minimizar. Y ese proceso de formación, esa transformación por medio de las pruebas, por medio de todos los acontecimientos que vamos a vivir, tribulaciones, esa formación de ese carácter también contribuye en ese proceso nuestro pastor. El pastor también es vigilante, ese otro beneficio que se desprende de esta relación, no a modo de juicio, de que seamos cumplidores de la palabra. Y en los momentos en que debamos ser exhortados porque nos estamos apartando, nos estamos desviando del propósito, ellos están llamados a corregirnos, a amonestarnos, a exhortarnos con amor, de una manera sensible.
de una manera muy humilde, y lo cual también puede hacer cualquier miembro de la iglesia, y la palabra dice cómo hacerse, ¿no? También otro beneficio de la relación de oveja-pastor es que podemos contar con las intercesiones de nuestros pastores para con toda la grey de Dios. Recuerda que es el que lleva toda la carga espiritual. Él es el que va a tener, el que va a realizar esa conexión, ese enlace entre nosotros y Dios por medio de su oración, por medio de su intimidad, lo cual a veces ni siquiera lo vemos, ni tenemos conocimiento de qué tanto tiempo nuestros pastores interceden por nosotros, por todas nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras carencias. Los pastores a veces asumen hasta roles de psiquiatras, psicólogos, terapeutas, psicopedagogos, canalizando, y en momentos en que hay problemas particulares, ellos dan una orientación directa a las ovejas. Cuando alguien tiene una enfermedad, ellos van directo también a orar a hospitales, van a prisiones. Ellos tienen una carga muy importante, y es precisamente la labor fundamental que esto representa, ¿no? Que es llevar esa carga, es apacentar, es dar cuidado a las ovejas. También podemos tener el privilegio de poder servir dentro de la obra con la dirección y liderazgo de Dios. Fíjense, aquí también es bien importante tener en cuenta que los pastores están llamados a delegar, a delegar a veces responsabilidades, con el propósito de llevar a cabo las dos principales funciones que esto tiene, que son la oración y el ministerio de la palabra. Si recordamos acá, uno de los primeros problemas que se presentó en la iglesia primitiva, está registrado en Hechos 6 del 1 al 4, el cual así reza: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra, que es lo más importante. No quiere decir que en algunos momentos los pastores no podrán hacer actividades logísticas, pero no pueden dejar de hacer lo fundamental para atender estas cosas. Entonces esto es de cuidado, y sé que en la práctica se lleva así a cabo, ¿no? Pero no está de más recordarlo. Por último, hermanos, exhorto a que valoren y consideren en muy buena medida la loable, esforzada, admirable labor que despliegan los pastores, ya que estos son colocados por Dios y capacitados por su Santo Espíritu para apacentar las ovejas. Los bendigo en el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Amén.